alianza con Trébol. Está la FECOPRO que ayudó a la zona hace tiempo atrás para organizar. Entonces está la cooperativa Frisa, están los técnicos, acá yo veo también Ingeniero Faz que trabajó mucho en ese tema, que organizaron, y es un trabajo de mucha organización, de muchas capacitaciones. Estaba la JICA que ayudó mucho, y entonces ahora sí se logró por lo menos el producto de leche. Lo que yo veo hoy es uno de los casos de éxito porque tiene mercado. Si mañana vamos a tener tomate así, un mercado asegurado y con precio, y creo que hoy en día cada vez más mejora también la logística, un poquitito más de seguridad, todo esto ayuda, y creo que estamos saliendo, no es que estamos retrocediendo. Yo creo que si hablamos acá no tenemos que ver como si que vamos para atrás, creo que vamos para adelante, y solamente nos gustaría avanzar un poquitito más. Pero el factor que vos ves es mejor organización del productor, porque el mercado, efectivamente, estas unidades grandes normalmente tienen el mercado, conocen de ese producto dónde venderlo, digamos. Pareciera ser que el problema estaba en cómo me engancho a una cadena de valor de los pequeños. La pregunta es, ¿qué es lo que ustedes ven que está funcionando para que eso esté mejorando? El tema de organización, dijiste ya, dijiste, porque ahí uno diría, bueno, ahí no sé, la política pública debería entrar mucho más específicamente en eso que funciona para encadenar esas cadenas de valor. Se trabajó mucho con esta gente, como un plan de negocio, se está haciendo esto con cada familia, se identifica, y eso es todo un proceso, ¿sí? Y esto ya ha ayudado muchísimo para que se llegue a esto, a donde estamos hoy. Pero ahí veo una ¿sí? Señora que... Gladys. Yo celebro el tema de hablar de rentabilidad, porque normalmente cuando hablamos del agricultor o de la economía familiar campesina no hablamos de renta. Entonces parecería que tiene que cubrir sus costos y nada más, y entonces no genera ese valor. Pero el punto importante en lo que mencionaba son los servicios de información al productor. Y la primera fase para que comience esa confianza son precios transparentes. Y si no está conocido el precio y el productor no sabe a qué precio va a vender, a qué precio el que viene a negociar, el acopiador, pues, tiene que vender, entonces ahí estamos con la desconfianza de que el que viene a hacer el servicio de intermediación está de alguna manera filmando. Entonces, en la medida que no se tenga un servicio transparente de información de cuánto se paga por zona, a qué tipo, a qué variedad, es poco probable que ese servicio de información que ellos están queriendo brindar funcione. ¿Por qué? Porque yo voy a contratar el servicio siempre y cuando sienta que ese precio es correcto. Y de alguna manera, al pagar el precio correcto o el precio justo, lo que estamos haciendo es especializando al productor que sea productor. No le podemos pedir que sea especialista en comercialización, en embalaje, en todo. Entonces yo creo que cuando estamos hablando de un sistema también de cadena de valor, tenemos que empezar a hablar en que tenemos que especializar en cada una de las etapas y que cada uno sea bueno en lo que tenga que ser. Gladys, pero ¿por qué no hay ese sistema de información? En un mundo actual, en Paraguay, incluso Paraguay, donde no la plataforma tecnológica está muy montada, esto es lo más ubícuo que hay probablemente. Entonces, ¿por qué te parece que no está montado aún algo tan porque elemental? todavía no es rentable para una empresa montar un servicio de información. Entonces, ¿Y el sector público? El sector público lo puede hacer y tendría que tener la responsabilidad de sacar ese precio porque es un jugador independiente. Entonces yo diría que Estadísticas Agrícolas del MAC debería estar produciendo esa información, pero esa información no es para mañana, esa información es para hoy. Y eso es lo que él está hablando. Johnny está diciendo, si yo no tengo hoy esta información para producir, que hoy es la época, hoy es el día, no lo puedo hacer. Entonces, creo que un punto importante que tenemos que hablar todo es el sistema de transparencia de precios y cómo vamos a diseminar esa información de forma que todo lo que está en la cadena. Johnny, ¿vos querés comentar algo de eso y después pasamos a la viceministra? Sí, nosotros creemos que el servicio de información es clave y por eso nosotros no queremos que el productor, son comerciantes, se encuentre una hoja de
Nosotros creemos mucho en el sistema de información y, como dijo la señora, no convertirle al productor en un comerciante, sino que encuentre un canal de salida. Es por eso que nosotros creemos también que la tecnología es el medio. Y hoy, desde el emprendimiento, estamos trabajando en algo que se llama un precio dinámico, donde nosotros, de acuerdo a la zona, de acuerdo al producto, de acuerdo a la fecha, de acuerdo a la oferta, demanda, fecha de cosecha, le damos un precio estimado al productor. Posiblemente, si no tenés buenas prácticas o los productores con quien hoy estamos trabajando tienen cierto scoring, entonces reciben probablemente un mejor precio que el vecino que no está utilizando media sombra, invernadero, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos de hacer primero democrático para acceder a todo y segundo transparente, también saber qué pasó con sus productos, es decir, de esta, por ejemplo, de las 20 cajas de tomate, qué pasó realmente y si él quiere podía cotejar. Por eso lo clave para nosotros fue la alianza con una empresa llamada Fresh Food, que fueron los primeros en exportar tomate de logística y todo lo que sea. Jamín. Quiero algo sobre ese punto. Productor sea comerciante, pero tiene que tener en ese caso escala. Entonces, habrá algunos que lo puedan hacer y algunos que no. Pero lo que pienso es que para los pequeños no puedes estar pensando que todos van a hacer de todo, sino que una especialización. Sí, Jamín, y después está acá. Tenemos otra pregunta. Está de atrás. Sí, adelante. Sí, mi nombre es Víctor Pisurno, soy periodista y felicito este debate. Para mí, desde mi punto de vista, lo que dijo el señor Johnny es un tema central. Creo que algunas personas también abordaron ese tema, el tema de la comercialización. Mi preocupación es el mercado de abasto municipal. Mi pregunta para el señor Francisco es cómo funcionan otros mercados de abasto en otros países. Si el Banco Mundial podría hacer un estudio de cómo funciona y cómo podría funcionar mejor, si se queda como municipal, si se queda como del Ministerio de Agricultura o algún tipo de propuesta. Eso es. Muchas gracias por la pregunta. Hemos estudiado, hemos trabajado con varios mercados de abasto, ¿no? Y la verdad que, para ser franco, en todos los mercados y todas las situaciones que a mí personalmente me han tocado estar, en todas es igual de complicado. En todas. O sea, yo estuve el año pasado armando un proyecto en Marruecos para cadenas de valor inclusiva en aceite de oliva y en cítrico, y uno de los temas que tuvimos que abordar era el mercado de Rabat, el mercado mayorista de Rabat. Y era realmente muy complejo, y sobre todo es complejo por la interacción de actores que hay en el espacio urbano, la interacción de actores municipales y de diferentes tipos. Eso pone una complejidad muy grande. Yo diría que, y los mercados de abasto, por ejemplo, si uno va a ver el mercado de abasto de Buenos Aires, es como estar en la puerta del infierno. O sea, a uno se le cae el alma al piso cuando uno está ahí, porque realmente es un desastre. No hay recetas aquí. Yo diría, no hay receta. Hay mercados privados que funcionan bastante bien en algunos contextos, cuando una empresa privada y un holding o una especie de, como llaman PPP, ¿no? Una especie de alianza público-privada, a veces funciona. En algunos contextos parece que funciona, en otros contextos no lo sé, pero en el caso concreto del Paraguay, si eso es un área obviamente de interés de desarrollar, por cierto que podemos tratar de aportar y podemos indagar, pero no hay receta. El tema del mercado mayorista es una de las cosas más complejas que me ha tocado ver en los sistemas de distribución de alimentos, sinceramente. Y un último punto referido a eso: nosotros tenemos mucho interés en abordar, y así como todo el sistema de Naciones Unidas, todo lo que es las pérdidas y desperdicios de alimentos. Ustedes saben que en el mundo se estima que un 30% de los alimentos se pierden de los sistemas de distribución. Ustedes saben que si tomásemos todas las pérdidas de alimentos en cuanto a la emisión de gases invernadero, sería el tercer país. O sea, si eso fuera un país, sería el equivalente a un país, sería el tercer emisor de gases invernadero a nivel mundial. Uno de los factores más fuertes que genera pérdida y desperdicio de alimentos está ligado a los mercados mayoristas, a los mercados de abasto. Es un área enorme por trabajar y mejorar, pero insisto, un área extremadamente compleja, así que si nos invitan a trabajar en eso, vamos a estar felices de tratar de abordar el desafío. Sí. Buenas noches. Mi nombre es María Cristina Villalba, soy ingeniera agrónoma, soy funcionaria del PRODERS y estoy como coordinadora de la estrategia indígena en el departamento de Concepción. Siempre estuve pensando en esta pregunta justamente que hoy estamos desarrollando acá,
Y al transcurrir de mis años de técnica, ¿verdad? Puedo decir, ¿verdad? Creo que con cierta certeza o con cierto acierto, ¿verdad? Confío yo en eso, ¿verdad? Que podemos hacer un análisis, los pequeños productores, qué es lo que necesitan. Ellos, según ellos, ¿verdad? Normalmente cuando salen a la calle a hacer cierre de ruta o hacer cualquier otro tipo de manifestación para justamente expresar lo que ellos, según ellos necesitan, siempre están diciendo que lo que necesitan, uno de los factores que siempre solicitan, sea como sea, es el precio de sus productos, creyendo ellos erróneamente, como sabemos todos los que estamos acá, ¿verdad?, de que los precios son generados a partir del Estado o a partir de políticas estatales. Sin embargo, nosotros entendemos que esa no es la realidad, pero sí entendemos qué es lo que quiere el campesino o el pequeño productor, como el gran productor o como cualquiera de los que estamos acá. ¿Qué es lo que quiere? Plata, ¿verdad? Plata para poder financiar su vida, ¿verdad? Para poder desarrollar. Eso es lo que el pequeño productor o cualquier otra gente que trabaja quiere, remuneración por su sacrificio. Bueno, ante esto yo siempre analizo, bueno, la plata es el resultado del rendimiento por el precio, y erróneamente el pequeño productor pide el precio que se mejor. Sin embargo, si yo fuera ellos, cerraría cualquier ruta para pedir la forma de que me ayuden a aumentar mi rendimiento. Ese rendimiento es lo que hay que aumentar para mejorar los ingresos. Y ¿Nadie les ayuda? ¿Nadie les ayuda? ¿Cómo? ¿Nadie les ayuda? Estoy hablando en líneas generales. No, pero te pregunto, a tu criterio, tu experiencia, ¿no reciben ese tipo de ayuda? Existen proyectos que sí dan, pero es sectorizado, ¿verdad? Yo estoy hablando a nivel nacional. Sí, escala. Estoy hablando a nivel nacional. Puedo decir, con mi experiencia del PRODERS, que hace 3 años y algo que estoy adentro, que el PRODERS sí está dando las herramientas suficientes y de forma, digamos, maravillosa, considerando otros proyectos que yo ya he transcurrido alrededor de 20 años que estoy en la profesión, varios proyectos sociales. Entonces, ahora veo, ¿verdad? El PRODERS da herramientas necesarias para que realmente eso. Pero hablemos, no, yo no quiero hablar solo de proyectos, porque los proyectos saben que son de corto plazo, ¿verdad? Pero yo quiero hablar a nivel de política pública. Escala. ¿Cómo llegamos a escala? Política pública, política nacional. Bueno, para analizar eso, analizamos cuáles son los factores del rendimiento. Tenemos, primero, te pido que puedas redondear porque sí, hay varias personas que me quieren. Bueno, suelo. Factor de rendimiento, tenemos suelo, tenemos la genética y tenemos los factores ambientales externos, como pueden ser plagas, clima y demás cosas. Bueno, apuntemos en lo que a mí me parece fundamental y que puede ser una política pública, ¿verdad? La política pública de suelo. Hay que hacer una ley de suelos, así como en otros países donde el problema principal de agua es la ley de agua. Nosotros, ley de suelo es lo que se debe hacer bien. Y por detrás de todo eso del rendimiento ya viene, por supuesto, y acompañado, ¿verdad? No por detrás, puede ser por delante también la planificación de acuerdo al mercado, la planificación de la producción de acuerdo al mercado, de acuerdo a las épocas y de acuerdo a los lugares, ¿verdad? Sectorizar, así como decía la arquitecta, acá no hay que hacer un ordenamiento urbano, sino que hay que hacer un ordenamiento productivo de acuerdo al territorio, ¿verdad? Y allí los factores nuevos. O sea que es la política, si no hacemos una política de suelo, ni siquiera el tema del seguro agrícola va a funcionar, porque como saben, el seguro agrícola paga de acuerdo al rendimiento que debería de estar proyectando ese suelo. Bueno, que queda clara la idea, política de suelo, planificación del territorio, productividad, correcto. Cadena de valor, mercado. Perfecto. Gracias. Hay varios que quieren, así que les pido por favor que... No. Bueno, muchas gracias, Cristian Rodríguez de FAO. Agradezco la instancia de este muy interesante foro y quería hacer una reflexión muy breve y una pregunta.
trabajando en FAO he tenido la fortuna de trabajar en diferentes países, ¿no? Y uno de los síntomas más determinantes que presentan los países cuando la pequeña agricultura no está funcionando bien son los niveles de pobreza y es la migración campo-ciudad. Y pues bueno, ¿por qué ocurre esto de la migración campo-ciudad? Por una razón muy sencilla, ¿no? Que es porque las familias que están migrando desde el campo a la ciudad no tienen la expectativa de que migrando hacia la ciudad van a tener mejores condiciones de vida. ¿Y por qué tienen entonces malas condiciones de vida? Es porque entonces no están generando ingresos como hemos comentado hoy día, ingresos porque no tienen rendimientos acordes o no tienen precios justos, no tienen acceso a servicios, tienen deficiencia en su vivienda y no tienen oportunidades de empleo. Por lo tanto, una de las cosas que debiéramos tener en cuenta es que las políticas públicas que se diseñen deben entonces estar orientadas a promover las condiciones de vida de las familias rurales, ¿no? ¿Y qué se entiende entonces por condiciones de vida? Finalmente se entiende no solamente que existe una asistencia técnica para tener mejores sistemas productivos, más resilientes, con mejores rendimientos, sino que también debe tener una orientación muy importante al fortalecimiento de las comunidades locales. Deben estar estas medidas orientadas también a que sean sostenibles y amigables con el medio ambiente, que promuevan el liderazgo, tal como en el panel se ha estado comentando, y que tengan también un respeto a sus tradiciones culturales que ellos están teniendo. De esta manera, si la sociedad pone en valor estos atributos de estas familias rurales, seguramente ellos van a tener mejores condiciones de vida. Y ahí viene mi pregunta, ¿no? Porque lo que yo he escuchado hasta el momento tiene que ver más bien desde el lado de la oferta. ¿Qué podemos hacer nosotros los productores para poder tener mejores rendimientos o mejores ingresos? La pregunta que tengo yo es, ¿qué pasa por el lado de la demanda, ¿no? ¿Qué pasa con el consumidor? ¿No habrá algo que el consumidor acá en la ciudad tenga algo por hacer? ¿Tiene el consumidor, nosotros, los que estamos acá en el panel, un rol que jugar en este problema? Juntamos una pregunta más, no sé hasta qué hora tenemos luz. ¿Tenemos todavía hasta las 8 horas? Bueno, a quedarme tranquilo yo y no sé quién tiene el micrófono, Jamín. Jamín Gustales, viceministra en la Secretaría de Planificación. Bueno, hoy creo que llegamos a una de las conclusiones principales, que era que justamente la falta de información del precio y del clima es uno de los temas principales, las razones principales que no le está permitiendo al productor a tener una rentabilidad, ¿verdad? Y Johnny nos contaba que él logró darle esta información al productor. Entonces quería saber, en concreto, ¿cuál fue el impacto en concreto en rentabilidad para ese productor cuando vos le diste esta información? Uno, eso. Y lo segundo, me gustaría saber qué es lo que Johnny y su equipo necesitan para escalar. Con respecto a la primera pregunta, si no tengo bien finos los números, lo que puedo decir es que antes cosechaba un cuarto de hectáreas y hoy está cosechando media hectárea. Es decir, está produciendo 2 veces más de lo que producía hace 6 meses, ¿verdad? Porque tiene un tomate que tiene la durabilidad de 9 meses. El acceso al mercado nosotros hicimos la alianza a través de Fresh Food, que es una empresa que hoy nos acopia, hoy mantiene, que tiene la salida a restaurantes, hoteles y demás cuestiones. Pero ganan dinero. Los productores sí ganan más, porque al minimizar esta estructura de costo, y algo muy interesante también, la ganancia del intermediario es de entre el 90 al 360% en función al productor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros metemos tecnología y reducimos los costos, el productor puede ganar más, el cliente paga menos por un producto que vale, ¿verdad? La segunda pregunta era, ¿qué necesita el equipo para proyectarse? Nosotros, personalmente, creo en la transversalidad del conocimiento. Hace rato los señores de USAID y FECOPROD comentaron que cadena de valores.
Lo que hicimos el primer año es acompañar a los productores y reclutar a las mejores mentes que nosotros queremos en Paraguay. Estuvo el señor Aníbal Infram, un PhD en Economía, el señor Víctor Vázquez, que fue encargado también de la cadena de valores con FECOPRODUCE ahí, que en algún momento está Carlos Sauer, un profesor auxiliar del MIT. Entonces, lo que nosotros inicialmente fuimos a validar y saber cuál era el problema real. Ahora, ya saben, supimos cuál era el problema, creamos la solución, estamos validando la solución porque la misma solución no es para todas. Encontramos que gran porcentaje de la población, por ejemplo, no lee, entonces tenemos que recurrir a imágenes para que puedan interpretar la información, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones hace que nosotros no avancemos al tiempo que nos gustaría, pero sí, en la tercera fase, una vez validada, el muestreo que tenemos es escalar. Y la única forma de escalar es alianzas con las grandes empresas, como estuve hablando del señor... desarrollar cadena de valor. Sí. ¿No funciona? Hola, sí. Bueno, mi nombre es Efraín Oviedo, yo soy productor de frutas, específicamente banana. Y tengo 20 años produciendo bananas. Y he analizado, he comenzado de lo más bajo, ¿verdad? De lo más básico, ¿verdad? A producir bananas. Hasta hoy en día estamos, el gremio que nosotros tenemos está exportando hacia la Argentina, ¿verdad? Hemos crecido muchísimo, hemos hecho muchas cosas, ¿verdad? Hemos progresado, hemos ganado mercado, ¿verdad? Pero contestando la pregunta ¿qué necesitan los pequeños agricultores? Y los pequeños agricultores necesitan muchas cosas. Principalmente pues, se necesita una educación. La educación en la campaña, en la chacra, es pésima. El hijo del agricultor se va después de Semana Santa, se va a su primer día de clase, después de haber pasado un mes ya de haber iniciado las clases. Apenas saben leer, apenas saben escribir. No hay una política de educación para ellos. No hay escuelas que están hechas pelota. Esa es la realidad que existe, ¿verdad? Eso es lo que necesita el campesino, educación, ¿verdad? Está muy lindo que tengamos políticas internacionales, que esto, que aquello, que crediticia, plata hay por todos lados. Plata hay por todos lados, se disparra la plata. Pero no hay educación. En mi rubro, cuando comenzamos a ganar un poco el campesino comenzó a ganar un poco de dinero y tuvimos unas cuantas épocas buenas. Lo primero que supo, el tipo que supo hacer no se fue a comprar un abono, no se fue a comprar un tractor, no se fue a comprar un fungicida, un herbicida, no se fue a comprar, se fue a comprar radios, se fue a comprar un voto, se fue a comprar el área, no existe una educación financiera. Nuestra cultura es nuestro problema. El paraguayo es guapo, sabe trabajar, ¿verdad? Pero nuestro problema está en que no tenemos cultura. Ese punto, entonces, educación. Educación. Sí. No sé si me están escuchando. ¿Sí? Bueno, yo soy Eduardo Jiménez. A mí me tocó comenzar, yo soy cooperativista. Y quiero plantear las contradicciones de una sociedad que parece que está pasando por algo. La pregunta es, para que tengan claro el problema, ¿qué necesita el pequeño agricultor? Mañana ustedes, acá Esperanza o Martín Bruno, los que están ahí presentes, dicen, vamos a liquidar el Ministerio de Agricultura y Ganadería y como la Secretaría de Medio Ambiente. El agricultor se va a dar por este lado, va a salir a protestar para que no va a salir. No existe el ministerio, ni yo tampoco el Ministerio de Agricultura para decirlo otro. Yo no sé si ustedes saben que antes teníamos monte y no había servicio forestal nacional. Hoy se llama Infonas. Hoy hay Infona y no hay monte. Y sin embargo,
era creado para eso. Esas son las contradicciones que tenemos que saber. ¿Qué necesitan los pequeños agricultores? Probablemente acá el compatriota Tarrempe habrá sido muy chico cuando yo trabajaba con don Cornelio Valde como presidente de FECOPRO y Clasen también no estaba. Entonces, ¿cuál era el secreto de FECOPRO? Que estaba financiado por la Fundación Konrad Adenauer. A Martín le va a responder mejor. ¿Cuál es el secreto de organizar la agricultura alrededor de Friedland o Folland? La Fundación Avina. ¿Cuál fue el secreto de Colonia Unida? No sé si conocen toda la cooperativa. Que por qué se fundó, se creó y desarrolló, y fue la fusión técnica alemana. ¿Cuál es el secreto de los japoneses? ¿Por qué se fue adelante? Porque la JICA. Entonces, la parte del aparato del Estado paraguayo no está para ayudar al pequeño agricultor. Eso es lo que hay que entender y madurar, etc. Ok. Eso no me quería decir. No, problema, no sé con... Sí, había dos personas más, pero vamos a ver un poco acá. Buenas tardes, realmente felicitar a la organización del panel. Soy Carlos Romero, ingeniero agrónomo, coordinador general de Prover. Como dice el señor, también me siento cooperativista, o sea, soy cooperativista. Y preguntar qué necesitan los pequeños productores. No voy a volver a repetir lo que dijo el anterior orador, el tema de educación. Básicamente, partimos de lo primero, que educación, tenemos graves dilemas. Todo lo que se planteó en el panel, en la práctica, en cada espacio, es necesario y necesita el pequeño productor. Cada uno en su sector y en sus condiciones. Trabajar en productividad, que es el área que nos compete a nosotros, probablemente lo sabemos hacer y hacerlo bien. Experiencias nos dan que hemos aumentado la productividad, pero los costos de productividad no se compadecen a lo que necesita el mercado. ¿Y por qué no se compadecen? Porque después de la educación no tenemos las rutas ni los caminos suficientes para quitar nuestros rubros. Le sumamos a ese problema de educación la movilidad y el transporte, el costo de ese bien que nosotros trabajamos en productividad, pero que llega caro al mercado en comparación a nuestros vecinos. No tenemos nada que envidiarle y probablemente los argentinos aprendieron nosotros a cultivar el tomate o a hacerlo el tomate, pero el costo de productividad de ellos es mucho más bajo, por eso nos inundan con el mercado acá y nosotros con nuestra calidad y nuestro producto no lo podemos hacer. Experiencia del Prover, nosotros el proyecto en sí, en sus inicios trabajó en productividad, recuperación, mejoramiento, pasó a microcuenca. En una segunda parte se incluyó a los más pobres. En una tercera parte vino una etapa de distritalización. ¿Y cuál fue el enfoque principal? Las cadenas de valor, la producción, el ingreso. Hoy el Prover tiene más de 60 municipios que trabajan directamente con ferias semanales, lo dijo Francisco. 26 millones de dólares de la sumatoria de lo que ingresa en la familia en cada semana de la feria nomás suma. Y ese es un acompañamiento que lleva el productor con su moto, con sus condiciones. Tenemos casi 15 organizaciones que están con FECOPRO produciendo leche. Y empezamos con 2 vacas, hoy están con 30, 40 vacas, vendiendo en los tanques de la cosa que nosotros... la asistencia técnica, en algunos casos ni siquiera asistencia técnica, es un acompañamiento al proceso de gestión para que esa gente tenga el valor, la capacidad de organizarse, de documentarse y poder vender. Esas cosas funcionan en la educación, volviste al punto de la vez. O sea, el punto fundamental, tener educación, asistencia técnica, nuestro productor es muy hábil en Paraguay para producir. Yo que te quedé en el título, le quiero preguntar, ustedes tienen en la Fundación Paraguaya, y mencionaste, escuelas agrícolas. Tengo entendido que en Chile, la Sociedad Nacional de Agricultura administra una red importante de escuelas agrícolas en un convenio con el Ministerio de Educación. Recibe fondos para los docentes, pero todo el currículum, todo el acompañamiento, el conocimiento, digamos, lo pone el sector privado. Deberíamos tener más de eso, Martín. Deberíamos conversar con el Ministerio de Agricultura, de Educación. ¿Cómo puede el sector privado, hablando de educación, como trajiste inicialmente, meterse en este tema? Este es un tema muy delicado porque me
parece que en el Paraguay no estamos todos de acuerdo de qué significa educación. Por ejemplo, el señor de la banana dijo de que hay escuelas que se caen a pedazos. Aquí se ha equivocado la inversión en la educación en escuelas que hoy están abandonadas en el campo porque la gente ha migrado. A mí me parece de que tenemos que pensar no tanto en esfuerzo